¿Sí? Ratas del tratamiento de la enfermedad por cambios mínimos, ya lo corroboré, leí mal. Es la prednisona, 1 miligramo kilogramo de peso, máximo 80 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Como habían corregido, o pueden ser una dosis de 2 miligramos kilogramo, máximo 120 miligramos, pero puede ser en días alternados, cada 48 horas, de 4 a 16 semanas. ¿Vale? Bueno, la siguiente glomerulopatía de la que voy a hablar es la nefropatía membranosa. Con ella, pues, es una de las causas más comunes del síndrome nefrótico en los adultos y se puede presentar como una forma primaria, como ya lo habíamos hablado, que es que le compete es completamente, la afección es renal. Normalmente es causada por anticuerpos específicos contra el receptor tipo M de la fosfolipasa tipo 2, y lo vamos a encontrar en la literatura como el PLA2R, o puede ser secundaria a múltiples enfermedades no renales, incluso algunas enfermedades autoinmunes. Como de la etiología de las causas secundarias, pues puede estar asociada a una infección, puede ser a hepatitis B o hepatitis C, a abscesos viscerales, a un proceso de endocarditis infecciosa, a una nefritis por derivación, a la malaria, a nefropatía por esquistosoma o una infección por micoplasma. Asociados a una enfermedad reumatológica, puede ser por lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, una sarcoidosis, una crioglobulinemia mixta, con o sin infección por hepatitis C, que puede desencadenar, y un síndrome antimusculo liso. Asociado a enfermedades malignas, carcinoma, linfoma, leucemia, ahorita vamos a hablar un poquito más de estos, y asociados a una enfermedad hereditaria como puede ser el déficit de alfa-1 antitripsina o un déficit del complemento, ya sea C2, C3, con o sin lipodistrofia parcial. El día sábado hubo una plática acerca de esto, de la nefropatía membranosa, pero cuando tomé el screenshot no encontré el artículo, doc. Entonces, bueno, no lo registré. No sé si pudiera hablarnos un poquito de esto. Perdón. No, bueno, pues somos arquitectos y la patología de la sociedad. Ya hoy por hoy se quiere llamar la nefropatía membranosa con el apellido del marcador, ¿no? Ustedes conocen probablemente el CLADOCER, que es el más difundido, el nefropatía primaria, pero para la secundaria se han escuchado todas estas, ¿no? El cáncer, el lupus, los inmunes, trasplante de médula ósea, lo que es la polineopatía disminución pretórica, la prenatal, es la ya se mezcla, que lo más probable es un examen, fármacos. Y en algún momento le llegan a preguntar algo de estas patologías, lo más probable es que le lleguen a preguntar el THC7A, la ciudad de cáncer, y la recientemente descubierta hace un par de años, las exofocinas 1 y 2. para lupus. Gracias. Esta enfermedad tiene relevancia porque en pacientes mayores de 60 años la nefritis membranosa está asociada con enfermedades malignas de cerca del 20 al 30% de los casos. Va a tener una prevalencia en hombres en un ratio de 2:1 versus las mujeres, y el ratio entre adulto y niño va a ser muchísimo más grande, como de 26:1. Va a afectar a todos los grupos étnicos por igual, y del 10 al 20% de los pacientes tienen una proteinuria que permanece por debajo de los 2 gramos al día. Es una proteinuria subnefrótica. Por lo tanto, es probable que la frecuencia de la nefropatía membranosa en la población general esté infraestimada. ¿Cuáles son los probables cánceres que tendríamos que realizar screening de acuerdo a la edad? Pues
Cáncer colorectal en una población de 50 a 75 años, más si existe el antecedente familiar. Cáncer de mama en las mujeres que son de 50 a 74 años con su mastografía anual. CACU puede tener ese predominio, pero aquí es importante porque el screening, pues, como se tiene que hacer siempre de rutina, pero pues puede ocasionar este tipo de alteración desde edad temprana, desde los 21 hasta los 65 años. El mismo protocolo va a ser anual y si no hay cambios en al menos 5 años, ya se, el PAP va a ser cada 3 años, ¿no? Y cáncer pulmonar, aquí, a diferencia de lo que se pide siempre, una atacar, el screening puede ser sin tacar, o sea, no radiar tanto al paciente en adultos de 55 a 80 años y solamente se va a solicitar en realidad un atacar o realizar este screening cuando el índice tabáquico del paciente haya sido alto, actual o que haya tenido un antecedente de tabaquismo. Entonces, aquí el cuadro clínico. Cuando se llega a presentar, es marcado el síndrome nefrótico en un 80% de los pacientes, pero es menos común la proteinuria a rango subnefrótica. No es común encontrar que el paciente desarrolle lesión renal aguda, pero si se presenta también sospechar en una, llamémosle, complicación de la misma nefropatía membranosa por el síndrome nefrótico, que es la trombosis de la vena renal o puede ser una nefropatía membranosa de tipo crescéntica. El fenómeno trombótico es el más común, es como el que más va a acompañarlo a esto, contra los otros tipos. Y los otros tipos de síndrome nefrótico. Y la hipoalbuminemia, perdón, menor a 2.8 gramos es el predictor independiente de riesgo tromboembólico, de acuerdo a este estudio. Y la enfermedad renal crónica puede aparecer después de años del diagnóstico. Entonces, aproximadamente un tercio de los pacientes tienen remisión espontánea, usualmente de los primeros 6 a 9 meses. Una remisión completa, y lo vamos a llamar remisión completa cuando el paciente tiene proteinurias pequeñas, menores a 300 miligramos día, y una remisión parcial cuando sí va a estar presente la proteinuria, pero está a rango subnefrótico. Y pues este tipo, el hecho de que ceda la proteinuria va a estar asociado a una sobrevida a 10 años del riñón en un 100 al 90%. Pero lamentablemente 50% de los pacientes que persisten con esta proteinuria importante a rango nefrótico, de este 50% de pacientes, del 30 al 40 van a progresar a enfermedad renal crónica dentro de 5 a 15 años. Y la proteinuria, así masiva, más de 8 gramos al día, es un factor de riesgo de progresión, a pesar de que conserven el filtrado glomerular durante el evento de proteinuria. Aquí podemos observar en anatomía patológica, pues esta quizás sea de las glomerulopatías que tienen más tinciones. En esta que observamos con tricrómico de Masson, vemos un ligero engrosamiento de la pared capilar, podría ser esto, aquí está, digamos, la célula endotelial, y puede haber escasa o nula proliferación celular, pero sí se engrosa, digamos, el epitelio. Y en la metamina argéntica podemos observar los spikes. Esta es la tinción en la cual sí podemos observar las puntillas, quizá en una microfotografía más grande. Este es a 400 por. También tricrómica de Masson permite observar los depósitos subendoteliales. Se pueden observar acá. Y acá es lo que se pinta como azulito. Y también podemos observarlo con inmunofluorescencia, dependiendo del tipo de inmunoglobulina que busquemos, ¿no? Entonces, de acuerdo al riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica, vamos a catalogar a este tipo de pacientes, si tiene bajo, moderado, alto riesgo o muy alto riesgo. Vamos a llamarlo de bajo riesgo cuando el filtrado glomerular está normal y una proteinuria es a rango subnefrótico y la albúmina sérica está a más de 3 gramos de decilitro, como lo podemos observar nosotros.
Y un riesgo moderado es cuando no hay cambios en el filtrado glomerular. La proteinuria, lamentablemente, sí está a rango nefrótico, pero no hay decremento en más del 50% después de 6 meses del manejo conservador con YECA o bloqueador del receptor de angiotensina tipo 2. Y alto riesgo es cuando ya empieza a decaer el filtrado glomerular, el enfermo ya está cayendo en enfermedad renal crónica con un filtrado menor a 60 mililitros minuto, superficie corporal, y la proteinuria, vean, está muy, muy alta, 8 gramos día por más de 6 meses, ¿sale? O puede que también el paciente no necesariamente ya tenga un criterio ahí de enfermedad renal crónica, puede tener el filtrado normal, la proteinuria sea también a rango nefrótico, pero que no disminuya más del 50% después de 6 meses del tratamiento conservador. O al menos una de las siguientes: que tenga hipoalbuminemia de menor a 2.5, que tenga el anticuerpo anti-PLA2R mayor a 50 copias mililitro, una deficiencia de alfa microglobulina mayor a 40 microgramos minuto, la inmunoglobulina G, que sea más de 1 microgramo minuto, la beta 2 microglobulina, que sería como un marcador de inflamación aquí, mayor a 250 miligramos día, o que no tenga un índice de 0.20. Y muy alto riesgo, pues es en realidad el síndrome nefrótico así masivo, que ponga en riesgo la vida y que también tenga un deterioro rápido de la función renal que no sea explicado de alguna otra forma. Esto es sacado de la guía CADIGO de 2021. Entonces, el curso clínico de la enfermedad. Los niveles de PLA-R2 pueden predecir el curso de la enfermedad. Se habla que al momento del diagnóstico los títulos bajos están asociados a una remisión espontánea, mientras que los títulos grandes están asociados a que el paciente continúe con esta proteinuria importante. Los títulos de anti-PLA2R pueden ser utilizados para monitorizar la enfermedad, y la remisión inmunológica típicamente precede al descenso de la proteinuria. Pueden estar todavía negativos los anticuerpos y el paciente puede tener todavía proteinuria. Entonces, ¿cómo se puede dar como seguimiento? De acuerdo a los niveles de PLA2R, puede estar ausente, presente y presente con a títulos bajos. Entonces, dependiendo la terapia que se puede ocupar, que ahorita vamos a hablar de ello, si es efectiva, pues puede tener estos tres escenarios: que el PLA2R, el anticuerpo, esté ausente, presente, pero a títulos bajos. Entonces, ¿qué se puede ocupar después de 6 meses de tratamiento a base de, puede ser rituximab o ciclofosfamida con esteroide o un inhibidor de la calcineurina con prednisona? Si está ausente, el rituximab se puede suspender, eh, al igual que los glucocorticoides y la ciclofosfamida, y el paciente pues se puede quedar sin terapia. Cuando el anticuerpo continúa presente, el rituximab debe de continuar con 2 gramos, esto nuevamente con revaloración a los 6 meses, o la terapia que puede ser con ciclofosfamida con glucocorticoides o un inhibidor de la calcineurina con prednisona. Y esto siempre ir titulando de acuerdo a los niveles séricos. Y cuando está presente pero a niveles bajos, se debe de continuar con el rituximab 2 gramos o por otros 6 meses, o con la terapia, llamémosle convencional, ciclofosfamida con glucocorticoides. Y vigilancia de tanto de los efectos tóxicos de los dos. Y obviamente siempre se tiene que reevaluar a los 6 meses. El diagnóstico, pues para esto siempre la biopsia va a ser el gold standard. En la microscopía de luz, una tinción de hematoxilina y eosina, vamos a ver el engrosamiento de la pared capilar con spikes, o con metamina argéntica, ¿no? La inmunofluorescencia puede dar tinción positiva siempre para IgG y C3, perdón, y se van a observar los gránulos en el microscopio. Y en la microscopía electrónica, pues se van a observar aún mejor los depósitos subendoteliales y el esfacelamiento de los procesos podales.
Puede existir una tinción para el PLA2R a pesar de anticuerpos negativos en sangre, o sea, se quedó estancado, ¿no? En el glomérulo. Y la presencia de estos mismos tiene una especificidad del 96 al 100%. ¿Cuáles son los estadios de la enfermedad? Pues puede ser 1, 2, 3 y 4. Esto va a ser de acuerdo a la cantidad de afectaciones, como ya lo explicamos. Puede ser el depósito, el engrosamiento subendotelial, la aparición de las spikes y el crecimiento de la matriz en el mesangio. Ahora bien, el tratamiento de acuerdo al riesgo. Si es de un riesgo bajo, el paciente podemos dejarlo como en vigilancia y a la expectativa. Si es de un riesgo moderado, como lo mencionamos con los criterios, podemos tener una vigilancia, pero también podemos iniciar rituximab o el inhibidor de la calcineurina con esteroides. Pero si el paciente es de alto riesgo a progresar a enfermedad renal crónica, el tratamiento está más que indicado con rituximab y ciclofosfamida o corticosteroides con un inhibidor de la calcineurina o incluso con rituximab. Y si es de muy alto riesgo, el tratamiento tiene que ser con ciclofosfamida y con glucocorticoides. ¿De dónde nace el tratar a estos pacientes con esta terapia? De acuerdo a estos protocolos, por ejemplo, la ciclofosfamida con glucocorticoides, publicado en el New England en 1998, el, el protocolo Ponticelli modificado. La dosis de los esteroides van a ser en mes 1, 3 y 5 y la dosis es 1 gramo de metilprednisolona y de la ciclofosfamida va a ser calculada a 2.5 miligramos kilogramo al día. La duración del tratamiento es a 6 meses y con ello se vio una eficacia del 72 al 93%. Que, y la ciclofosfamida con glucocorticoides de forma continua es a esta dosis igual a 1.5 a 2 miligramos kilogramo de peso por 12 meses, a diferencia del alterno, y el glucocorticoide durante los primeros 6 meses va a ser prednisona a dosis de 0.5 miligramo kilogramo día al día por 6 meses con metilprednisolona 1 gramo IV en el día 1, 3 y 5. En el mes 1, 3 y 5. Esto va a ser el tratamiento por 12 meses. Y la eficacia de este esquema va a estar entre el 92%. El tacrolimus, la dosis va a ser de 0.05 a 0.75 miligramos kilogramo día y la duración del tratamiento va a ser de 12 a 18 meses. Y se va a detener o ya no se va a seguir otorgando si no hay una respuesta a los 6 meses. ¿Y de dónde nació que se administre rituximab? De acuerdo al estudio Mentor, la dosis del rituximab va a ser de 375 miligramos kilogramo semanalmente por 4 más 1 gramo. Y se puede repetir a los 6 meses. La eficacia de este mismo puede ya ser entre 60 y el 65%. Y como habíamos hablado, lo que más puede complicar a este tipo de pacientes es el efecto trombótico. Entonces, y como ya también lo habíamos mencionado, una hipoalbuminemia es como el factor independiente para la trombosis. Entonces, tenemos que vigilar los niveles de albúmina. Si nuestra albúmina es menor a 2.5 gramos de decilitro, y si el paciente tiene un alto riesgo de trombosis, hay que sacarle su riesgo de sangrado y si tiene bajo riesgo de sangrado, el tratamiento anticoagulante va a ser con warfarina. Pero si es de alto riesgo, no hay que administrar warfarina y solamente se va a dejar dosis de aspirina. Si la albúmina sérica es menor a 3.2, si se mantiene en buenos niveles, si es menor a 3.2, ¿sí? Hay que estimar el riesgo trombólico arterial
sacar el riesgo cardiovascular por Framingham, y si tiene el riesgo acentuado, también hay que otorgar aspirina. Pero si no tiene una albúmina menor a 3.2, no se requiere dar terapia tromboprofiláctica con aspirina. Y la malignidad asociada a la nefropatía membranosa, entonces de esta podemos hablar que su incidencia es alta, desde 2.25 hasta 9.8 veces más. Las neoplasias asociadas en orden de aparición, pues es más pulmón, estómago, riñón, próstata, colon y mama. Otros cánceres reportados, pero que no tienen una alta, que no están altamente documentados, es de vejiga, páncreas, cabeza y cuello, el tumor de Wilms, un teratoma, ovario, CACU, endometrio y melanoma, un feocromocitoma y la enfermedad de Hodgkin. Y es el 52% de los pacientes que tuvo un diagnóstico al momento de la manifestación del cáncer presentó nefropatía membranosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una malignidad y nefropatía membranosa? Edad mayor a 65 años y el índice tabáquico alto, o tener antecedente de tabaquismo por más de 20 años. La remisión de esta nefropatía membranosa va a ser cuando remita el mismo cáncer, y la recaída puede existir si recae el enfermo en cáncer. Luego, otra glomerulopatía es la glomerulonefritis asociada a las infecciones bacterianas. Dentro de ellas, pues no solo la glomerulonefritis postestreptocócica se ha documentado, todos estos agentes infecciosos pueden desarrollar una glomerulonefritis, pero pues siempre, por siempre va a ser el rockstar, el estreptococo del grupo A, del grupo C o viridans. Pero otros que pueden desarrollar este tipo de glomerulonefritis es el estafilococo aureus, salmonella, E. coli, infección por leptospira, treponema pallidum, Neisseria, el Mycobacterium lepra, Yersinia, Coxiella, Brucella y Listeria monocitógenes. La epidemiología, pues va a tener un pico de incidencia. Generalmente esto es una enfermedad, se podría decir, de la infancia, de 2 a 6 años de edad. Y los niños que tienen menos de 2 años y adultos de más de 40 años solamente van a representar el 15% de los casos. Lamentablemente para nosotros tiene mayor afectación a los hombres, y se ha estimado que se producen más de 470,000 casos de una glomerulitis postestreptocócica aguda anualmente, llevando a 5,000 muertes aproximadamente, el 1% de los casos, de los cuales de estos que tienen el fallecimiento, 97% se dan en países menos desarrollados, o sea que no tienen acceso a antibióticos, ¿no? La susceptibilidad genética, se encontró una asociación entre el desarrollar este tipo de glomerulitis con algunos tipos de antígenos leucocitarios del tipo 2, puede ser el DRW4, el DPA4 y el DPB1. Y más recientemente el DRB1 con 03001. Distintas proteínas estreptocócicas pueden originar esta reacción antígeno-anticuerpo y pueden estar implicadas en la patogenia. Las moléculas de la proteína M que protruyen desde la superficie del estreptococo grupo A contienen los epítopos que ejercen una reacción cruzada con los antígenos glomerulares. También se han descubierto no solamente por medio del epítopo bacteriano, sino también analizando las muestras y los depósitos de inmunocomplejos en el glomérulo, se han encontrado anticuerpos contra estas otras dos antígenos. La exotoxina B, proteína estreptocócica, que es un simógeno, y la enzima glucolítica gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que va a compartir una homología con el receptor de plasmina asociado a la nefritis. El cuadro clínico, pues, puede tener un amplio espectro de gravedad, puede ser desde un paciente asintomático hasta sí ocasionar lesión renal aguda o ligúrica en el paciente. El cuadro va a ser abrupto
Y el signo más característico de esto es el edema, es por lo que llegan los pacientes. Edema va a estar presente en 2/3 de los pacientes que acuden a la consulta y está presente hasta en el 90% de los casos. ¿Dónde es el edema? Facial y en extremidades superiores. Pero el edema puede ser tan grande y es más preocupante en la edad pediátrica porque puede condicionar hasta citis y anasarca. La hematuria generalmente es microscópica en más de 2/3 de los pacientes, pero también puede llegar a progresar hasta una hematuria franca. Y la proteinuria sí puede llegar hasta el síndrome nefrótico. La hipertensión, el grado de hipertensión que pudiera tener es moderado, pero más que por afectación al glomérulo, va a ser por la sobrecarga hídrica que va a presentar el paciente. Y la azoemia, siempre y cuando el paciente llegue a ocasionar o a tener lesión renal aguda. El curso clínico, es muy importante mencionar que este tipo de glomerulopatía va a tener un periodo de latencia, desde que se presenta la infección, ya sea a nivel amigdalina o por el patógeno. El periodo de latencia va a ser de 7 a 21 días y en promedio va a ser un promedio de 10 días para cuando el foco sea faríngeo. Pero cuando la infección es secundaria a impétigo, la latencia va a ser más larga, incluso de hasta 14 a 21 días. Pero una latencia menor a 7 días es sugestivo de una exacerbación de una nefropatía por IgA subyacente, de la que vamos a hablar en un momento. Pues el tratamiento siempre va a ser tratamiento de soporte para el edema y la lesión renal aguda. También el tratamiento microbiano para eliminar el estado de portador del paciente y se va a recomendar la profilaxis para los familiares del enfermo, ¿no? Con los que cohabita para que no puedan desarrollar esta enfermedad. Y no está claro el papel de la inmunosupresión en este tipo de glomerulopatía, aunque existen reportes de éxito con corticosteroides y ciclofosfamida para casos graves y enfermedad progresiva. De acuerdo a la nefropatía por IgA, su epidemiología, pues primero fue descrita en 1960 por Berger, Hinglais, y por eso también se puede conocer como enfermedad de Berger. Es la glomerulonephritis más común en la población caucásica y asiática y puede ocurrir en cualquier edad, ¿no? Pero existe pico de incidencia entre la segunda y tercera década de la vida. Es infrecuente en niños menores de 10 años y el ratio hombre-mujer es de 2:1, prevaleciendo en el hombre. ¿Cuáles son los tipos de nefropatía por IgA? Pues puede ser completamente primaria, pero también existe variedad que puede ser secundaria, vaya. A una vasculitis completamente por IgA, a una infección por virus de VIH, por toxoplasma, por una espondiloartropatía seronegativa, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn y otro, o sea, era como teníamos que pensarlo cuando tuviéramos enfermedad inflamatoria intestinal. Dermatitis herpetiforme, que bueno, también puede ir de la mano con la enfermedad celíaca y con la enfermedad de Crohn. Cuando el paciente tenga una enfermedad hepática, también por cirrosis alcohólica, una espondilitis anquilosante, que es uno de las espondiloartropatías seronegativas, un síndrome de Reiter, una neoplasia, como cáncer de pulmón, cáncer secretor de mucina, una neutropenia cíclica, como los síndromes de Castleman y se me olvidó. Escleritis, síndrome Zika, una mastitis y lepra. E incluso existe la nefropatía por IgA de tipo familiar. La patogenia. Esto vaya a ser esto es debido al depósito de complejos inmunes en el mesangio de IgA tipo 1, deficiente de galactosa. Esta deficiencia de galactosa va a ocasionar una exposición de, digamos, este epítopo, el N-acetilgalactosamina en la región bisagra, y va a formar un neotipo que va a ser el lugar donde se va a unir el anticuerpo IgG específico contra este epítopo y va a formar complejos inmunes y se va a depositar en el glomérulo, ocasionando la inflamación del mismo.
¿Cómo es que se llegó a esta, cómo es que se llegó a que se determinara como el culpable la deficiencia de este azúcar en la inmunoglobulina? Se ejemplificó en pacientes con mieloma múltiple que tenían esa variedad secretora de IgA, entre los cuales solo aquellos que tenían la glucosilación aberrante presentaban este tipo de glomerulonefritis. Entonces, para la patogenia, puede ser un antígeno ya sea viral, bacteriano o alimentario, va a ocasionar activación de los linfocitos B en las mucosas, secretando los anticuerpos IgA, la translocación de linfocitos B de las mucosas a la médula ósea, va a aumentar la producción de la IgA aberrante en la médula ósea y con ello va a ser como un círculo vicioso. Va a existir ahora la secreción de los anticuerpos contra esta IgA deficiente, se va a formar los inmunocomplejos de la IgA aberrante con la IgG y se van a acumular ahora en el mesangio y se van a unir a este receptor para el macrófago y con esto se va a activar la respuesta inflamatoria perpetuando el daño renal. ¿Qué puede pasar aquí o qué factores pueden contribuir al defecto de eliminación de los anticuerpos en el hígado? Y pueden haber reacciones cruzadas con proteínas víricas bacterianas que también tengan deficiencia de este azúcar en la superficie, ocasionando que continúe el círculo vicioso. Para este tipo de glomerulopatía existe la clasificación Oxford, en la cual va a tener 4 ítems y se va a estudiar la hipercelularidad mesangial, la glomerulosclerosis segmentaria, la hipercelularidad endocapilar, la atrofia tubular y la nefrosis intersticial y se le va a dar, digamos, un score de acuerdo a la afectación. Si tiene menos de 5 células mesangiales, va a ser un M0. Si tiene más de 5 células mesangiales, va a ser un M1. Si no tiene esclerosis, S de esclerosis, 0. Esclerosis, pero no en la totalidad del glomérulo, un S1. De acuerdo a la hipercelularidad endocapilar, E de endocapilar, ausencia de las células dentro de la luz de capilar glomerular, lo que habíamos hablado, y la presencia de células dentro de la luz, o sea, ¿hay o no hay? Y, bueno, aquí quedó mal la tablita, pero la afectación o la atrofia tubular, si están afectados menos del 25% de los túbulos, es un T0, afectación entre el 25 y más del 50% es un T1, y afectación más del 50% es un T2. Esta escala tiene importancia para el pronóstico del paciente. Bueno, ahorita ponemos esto. El tratamiento se va a basar en YECA o bloqueador del receptor de angiotensina 2 si el paciente presenta una proteinuria, incluso más de 0.5 gramos al día, independientemente si tiene hipertensión o no. Le toca el bloqueo del sistema angiotensina-aldosterona. Para pacientes con alto riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, que se va a definir ahora en este tipo de pacientes con una proteinuria mayor a 0.75 o a 1 gramo día, a pesar del tratamiento óptimo por 90 días, y se va a considerar una terapia de esteroides que va a durar al menos 6 meses. Y aquí está nuestro algoritmo. Si es una glomerulonefritis de tipo IgA, considerar las causas secundarias, tratar las causas secundarias. Y si no se encuentra, o sea, si se determina que es una causa idiopática o es primaria, hay que meter al paciente a biopsia, tomar el score y de acuerdo a esto se va a determinar el riesgo y el estadio clínico del paciente. Pero la terapia va a consistir en el manejo de la presión arterial, a la dosis máxima que pueda tolerar el paciente sin tener repercusiones en la TA, la modificación al estilo de vida porque se ha visto que esta enfermedad también tiene predisposición a los pacientes con sobrepeso o incluso obesos y adecuar el riesgo cardiovascular de este tipo de pacientes. Entonces, si nuestra proteinuria es mayor de 1 gramo al día, a pesar de las siguientes recomendaciones,
por 3 meses, ya sea que la presión arterial está controlada, el paciente ya tiene la dosis máxima de antihipertensivo y ya no tolera más, si ya modificó el estilo de vida y si tiene un riesgo cardiovascular elevado, hay que meter a este tipo de pacientes, o bueno, al menos derivarlos a un centro especializado que tengan con recursos. Y aquí en este mismo, la terapia va a ser de acuerdo al estado de filtrado glomerular. Si es menor a 30 mililitros minuto, considerarlo como tener estas mismas recomendaciones, vaya, y mantenerlo en vigilancia. Pero si tiene más de 30 mililitros minuto, hay que estratificar el riesgo de la toxicidad, ya sea porque el paciente tenga edad avanzada, el presente síndrome metabólico, obesidad, o presente la infección latente por TB, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y bueno, aquí hay que evaluar el riesgo-beneficio de iniciar el corticoesteroide, tratando de preservar un poquito más la función renal. ¿Cuál es para quienes no es aplicable como algoritmo? Para los pacientes que no sea una enfermedad de IgA primaria y los pacientes con IgA secundaria, ¿no? Y qué poblaciones en específico tienen otras recomendaciones. Para la población japonesa se recomienda la amigdalectomía, y en los pacientes de origen chino considerar el mofetilmicofenolato como un alternativo a los esteroides. ¿Por qué? Porque aquí está. El mofetilmicofenolato se realizó un estudio en pacientes de origen chino y se vio que tiene disminución de los efectos secundarios contra ¿cómo se llama? Contra los que ocuparon esteroide, y hubo mejoría clínica. Otros medicamentos o algunas recomendaciones que son como anecdóticas, se podría decir. El antiagregante plaquetario, pues no está recomendado porque no tiene evidencia. Los anticoagulantes tampoco están recomendados porque no tienen evidencia. La satioprina no fue comparado como se pudiera ocupar como un fármaco ahorrador de esteroide en terapia combinada, pero no tiene evidencia en terapia sola, monoterapia. La ciclofosfamida, a menos de que sea una enfermedad por IgA rápidamente progresiva. Los inhibidores de la calcineurina, no está documentada completamente su eficacia, tampoco el rituximab. Se daba el aceite de hígado, de bacalao o de pez, pero pues tiene que ser revisado porque nada más es como anecdótico, ¿no? El mofetilmicofenolato. Y también se hizo un estudio con hidroxicloroquina en la cual pues se vio que tenía disminución en la proteinuria del 48% contra 10% que no, a los que no se le administró. Pero bueno, esto solamente en pacientes de origen chino, y pues no se recomienda para todos porque no somos de esa población, ¿no? Las vasculitis asociadas a ANCA. Como ustedes recordarán, desde 1990 empezaron, la ACR convocó a tratar de organizar los tipos de vasculitis. Hubo una aproximación a lo que tenemos ahora, si no es hasta 1994 cuando se reúnen en Chapel Hill y se realizan estos criterios. Pero hasta el 2011 se van a englobar, o desde el 2011 tenemos ya la clasificación que los divide en vasculitis de vaso grande, de mediano y de pequeño. Y dentro de las vasculitis de vaso pequeño se encuentran las glomerulonefritis por ANCA, al ser un completamente capilar. Entonces, aquí está, las vasculitis de vaso pequeño. Cuando son positivas a ANCA,
tenemos que, recuerden que al ser una glomerulopatía secundaria, pues tenemos que ver el contexto de la afectación sistémica o va a ser la manifestación renal de este tipo de enfermedades o de este tipo de vasculitis. Si no presenta datos de asma o granulomas, es una poliangitis microscópica. Si tiene granulomas pero no tiene asma, sospechemos en enfermedad de Wegener. Pero si tiene eosinofilia, datos de asma y granulomas, pensemos en un síndrome de Church-Strauss. Aún no se conoce completamente el mecanismo de producción de los autoanticuerpos anti-MPO y anti-PR3, pero también están asociados al HLA de clase 2. Para el MPO, el HLA-DQ y para el PR3, el HLA-DP. Los ANCAs van a ser anticuerpos IgG dirigidos contra constituyentes lisosómicos específicos de los neutrófilos. En 1988 se identificaron por inmunofluorescencia directa cuando tenía una tinción citoplásmica difusa. En ese entonces se les empezó a llamar como C-ANCA, ¿no? Y la tinción perinuclear como P-ANCA. Hay una como mnemotecnia para como acordarnos. Wegener va con W y el anticuerpo que va con él es C, el C-ANCA, entonces es WC, podría ser el que se ocupa para enfermedad de Wegener. Pero ahora ya se encontró mediante ELISA el antígeno, y el antígeno para el patrón perinuclear es el MPO, ahora P con MPO, y el C-ANCA contra el PR3, ¿no? Que es el del neutrófilo. ¿Qué son estos? El MPO es una peroxidasa que en condiciones normales participa en la fagocitosis bacteriana, y el PR3 es una serina proteasa que modula mediadores inflamatorias, como importantemente es la interleucina 18. In vitro se ha demostrado que los ANCA inducen desgranulación de los neutrófilos, cascada inflamatoria en el aparato respiratorio, liberación de interleucinas proinflamatorias como interleucina 1, interleucina 18 y el TNF-alfa, y esto ocasiona daño endotelial y alteración en la apoptosis del neutrófilo, perpetuando su toxicidad. La presentación clínica. Este tipo de enfermedades, las vasculitis, tiene una fase prodrómica. Puede presentar el paciente síntomas constitucionales que pueden durar, que son inespecíficos y que pueden durar por largo tiempo, cuando no se manifiestan de forma agresiva. Entonces, ¿cuáles son ellos? Fatiga, malestar, mialgias, artralgias, pérdida de peso, fiebre y sudores no locales, ya sea cefalea, dolor ocular, sordera, tos, artritis, exantema purpúrico y parestesias. Pero las manifestaciones renales se presentan en el 20% de las vasculitis por ANCA al momento del diagnóstico, y el 80% van a ser durante la enfermedad. O sea, sí o sí, cuando haya una enfermedad de estas, va a haber afectación renal. En la fase prodrómica pueden encontrarse anormalidades urinarias asintomáticas, como un síndrome de hematuria proteinuria, y en los cuadros graves y agudos se va a presentar o va a debutar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y en la anatomía patológica vamos a encontrar la glomerulonefritis extracapilar y necrosante. Entonces, el abordaje. Si nosotros sospechamos de una vasculitis de este tipo, pues se tienen que pedir los anticuerpos, y que también sean a títulos positivos. Y si encontramos estos mismos positivos, hay que derivarlo a un centro con experiencia en el tratamiento de las mismas, más si tiene una enfermedad rápidamente progresiva, y empezar el tratamiento cuanto antes. Pero si son negativos y no hay una contraindicación de biopsia, en realidad sí hay que tomarla, hay que tratar de descartarlo, al menos por anatomía patológica, y la biopsia en el paciente que sea que tenga una presentación rápidamente progresiva, no dilatar el tratamiento con tal de obtener una biopsia, porque también podemos llegar a tener hallazgos. Entonces, ya que hicimos el diagnóstico de una vasculitis asociada a ANCAS, hay que tratar
todas las complicaciones a órganos que pudiera tener, pero hay que inducir la remisión. Si tenemos involucro de órganos o si es una vasculitis que pone en riesgo la vida, o si la creatinina de ingreso, llamémoslo así, es de 5.7 o más, hay que considerar la plasmaféresis. Aquí tuvimos la oportunidad de ver un paciente cuando estábamos en el R1, el señor Juan, que llegó con síndrome de riñón-pulmón y que fue, creo que fue un Wegener, ¿no? Señor Juan Miranda. Y bueno, si no hay involucro de órgano blanco, pues podemos tratar de apagar la vasculitis con mofetilmicofenolato. Pero si ya existe alteraciones que ponen en riesgo la vida, primero se considera la plasmaféresis y posteriormente, ya digamos limpio el plasma, podemos iniciar con estos fármacos, la ciclofosfamida más glucocorticoides o rituximab más glucocorticoides. Ya que entró la enfermedad en control, el mantenimiento, el esteroide podemos ocupar acetoprina para ahorrar esteroides o continuar el rituximab, también tratando de disminuir el esteroide. Y con ellos, si hay una adecuada respuesta, podemos detener el rituximab o podemos titular la acetoprina hasta retirar el medicamento siempre y cuando tengamos remisión de la enfermedad. ¿Cuál es el esquema o tratamiento preferido en un ataque agudo? La ciclofosfamida con glucocorticoides. Y la dosis de los esteroides, existe este estudio, el PEXIVAS, en la cual se ha titulado la dosis del esteroide de acuerdo al peso y a la semana en la cual se encuentre el paciente, cursando el paciente. Para la semana 1, si el paciente pesa menos de 50 miligramos, podemos otorgar 50 miligramos, de 50 a 75, 60, y si pesa más de 75 kilogramos, 75. Y en teoría se tiene que ir reduciendo al menos en la segunda semana la dosis a la mitad, 25, 30 y bueno, aquí al menos 40, ¿no? Pero posteriormente, a partir de la semana 3 y 4, los descensos en la dosis van a ser un poco más pequeños, al menos de 5 miligramos y posteriormente hasta ir retirando dosis más pequeñas, incluso a la mitad, e incluso después retirando 1 miligramo en la semana 13 a 14, continuando una terapia con 5 miligramos. ¿Vale? Si no se logra tener un control de la enfermedad, después de la semana 52 quedará a criterio del médico, ¿no? Continuar la terapia inmunosupresora. ¿Cuál es nuestra batería de medicamentos? Si vamos a ocupar ciclofosfamida intravenosa, la dosis es de 15 miligramos kilogramo de peso a la semana 0, 2, 4, 7, 10, 13. Y se va a evaluar si es requerido a la semana 16, 19, 21 y 24. Con rituximab se puede dar una dosis de 375 miligramos metro cuadrado semanalmente por 4 semanas o 1 gramo en la semana 0 a 2. Y cuando se quiere utilizar o usar terapia combinada, el rituximab puede ir a esta misma dosis de forma intravenosa con una dosis de ciclofosfamida de 15 miligramos kilogramo en la semana 1 a 2 o combinado, vaya. El rituximab 1 gramo en la semana 0 o 2 con la ciclofosfamida, que puede ser 500 miligramos por 2 semanas, por 6 semanas, por 6 meses. Y el mofetilmicofenolato, cuando la enfermedad, digamos, no es completamente grave, se puede dar una dosis de 2 gramos al día, repartidas durante el día, que puede ser incrementado a 3 gramos al día si existe una respuesta pobre. Y el rituximab va a ser preferido en cuanto a versus la acetoprina dependiendo para el mantenimiento, dependiendo de las características del paciente. Si es una enfermedad que tiende a recaer, hay que mantenerlo.
si es una enfermedad asociada a PR3, a ANCAS PR3, si los pacientes son frágiles, los adultos son frágiles, si la dosis de esteroides es muy grande y si el paciente tiene alergia a la ciatoprina. Pero la ciatoprina puede ser preferida si la IgG es menor a 300 miligramos de decilitro, si hay exposición a hepatitis B, o sea que el antígeno el antígeno de superficie contra hepatitis B sigue estando positivo, o hay una habilidad limitada del rituximab. Falta nefrolúpica. Pero son 9:30, como usted diga. ¿Sí? El viernes. Sí, avisan y ya estamos. Sí, no es de forma. Perfecto.